Bueno, vamos a continuar con los ejemplos que se estaban planteando para el capítulo de hidrostática. Nos quedamos la vez pasada, la clase de lunes de esta semana, de resolver este caso del ejemplo 2.7, que corresponde a una compuerta de sección rectangular. Recordarán ustedes que estábamos resolviendo por diagrama de distribución de presiones, porque esta compuerta es de sección rectangular y comenté la vez pasada que lo más fácil, desde mi punto de vista, para poder resolver este tipo de casos, pues es por medio del diagrama de distribución de presiones. Si la sección no es rectangular, lo más conveniente es resolverlo por fórmula general. Bien, entonces, en este caso, si recuerdan, haciendo un pequeño resumen, la compuerta estaba sujeta a un nivel de agua de 3 metros por encima del eje de giro A. Está indicado en la figura, en el diagrama, en la figura 2.23. Entonces, el punto A es esta articulación en la cual puede girar esa compuerta en el sentido de las manecillas del reloj, dado que en el punto B, localizado más abajo, existe un tope que le impide el giro en el otro sentido. Bien, en la parte superior del agua existe aire a presión con una magnitud de 0.28 kilos sobre centímetro cuadrado. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de que esa presión lo que hicimos fue transformarla a metros de columna de agua, en este caso? Y resultó de 2.8 metros. Entonces, lo que... A ver, Eduardo, me estás levantando la mano, ¿quieres hacer un comentario? Sí, profe. Bueno, ve que la clase pasada yo me quedé con la duda de por qué se utilizaba la forma del trapecio. Sí, ahorita vemos, ¿vale? Ahorita Ok. lo vemos y a ver si queda claro. Lo que estoy haciendo ahorita es un resumen y ya a la hora que llegue a esa parte, tú me dirás si quedó claro con lo que voy a explicar a continuación. ¿Va? Vale, profe. Gracias. Órale, va. Bien, entonces, eh, en el punto B, como estaba comentando, existe un tope. Entonces, ese tope le impide el giro en el sentido contrario a la de las manecillas del reloj. Del lado izquierdo hay agua, como pueden ustedes observar, y del lado derecho hay 2 metros de columna de aceite. Entonces, con esas dos niveles de líquido, además de considerar el aire a presión, esa compuerta va a estar sujeta a dos empujes hidrostáticos. Una ocasionada por el agua y el aire a presión del lado izquierdo, y la otra ocasionada por el nivel del aceite del lado derecho. Entonces vamos a tener dos empujes hidrostáticos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la presión del aire la transformamos a metros de columna de agua, en este caso, y resultó de 2.8 metros? Bien, entonces, esto eh, tiene la ventaja, esta transformación, de solamente considerar un solo líquido, en este caso agua, y con la presión del aire transformada a metros de columna de agua. Entonces, vamos a tener un nivel total, ya considerando esa altura equivalente, ¿sí? Acuérdense que eran 3 metros más 280. Lo voy a señalar aquí. Esto será los 3 metros más los 280, y esto resulta 5.8 metros.
a partir de la parte superior de la compuerta, más 250, es lo que mide la altura de la compuerta de aquí a acá, mide 250. Entonces, la suma de 580 más 250, pues da los 8.3 metros que están indicados ahí en el esquema del lado izquierdo, que corresponde a la columna de agua. Bueno, entonces, una vez que ya se hizo esa transformación en un sistema equivalente, lo que hice fue determinar el diagrama de distribución de presiones, graficándolo a partir de la superficie del agua, en donde la presión hidrostática vale cero. Es cierto que la presión en la superficie del líquido va a corresponder a la presión atmosférica local. Sin embargo, para efectos de cálculo de empujes hidrostáticos, se considera solamente la acción debida a la presión del agua. En este caso, el agua, y bueno, también en el caso del lado derecho, la presión del aceite. Entonces, ese diagrama, ¿sí?, lo ponemos a partir de la superficie libre, en este caso de líquido, lo trazamos. Sabemos que la presión se distribuye de manera lineal y que va aumentando con respecto a la profundidad. Sabemos también que la presión es igual, la presión hidrostática es igual a gamma Z. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es dibujar el diagrama de distribución de presiones y sabemos que la presión es igual a la gamma por la Z. La gamma del líquido por la Z. Entonces, si tenemos una profundidad de 8.3 metros de columna de agua, la presión en el fondo del diagrama pues resultaría 1, que es la gamma, 1 tonelada sobre metro cúbico por Z, que son 8.3 metros. Y de ahí resulta esta magnitud de 8.3 toneladas sobre metro cuadrado. Eso es hasta el fondo del diagrama y que corresponde a el líquido del lado izquierdo. ¿Qué pasa a la profundidad de 5.8 metros, que es donde comienza la compuerta? ¿Sí? Pues lo mismo, la presión sería igual a 1, que es 1 tonelada sobre metro cúbico por 5.8 metros, y eso da como resultado 5.8 toneladas sobre metro cuadrado. Bien, lo importante aquí es señalar lo siguiente. La compuerta no tiene 8.3 metros de altura. La compuerta tiene 2.5 metros de altura y además está situada a una profundidad de 5.8 metros. ¿Sí? Por lo tanto, la parte del diagrama de distribución de presiones que está afectando a la compuerta es solamente la correspondiente a el diagrama que correspondería a un trapecio. ¿Sí? Ahí solamente es la parte del diagrama de distribución de presiones que tiene efecto en la compuerta. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la compuerta no tiene 8.3 metros de altura, tiene 2.5 metros y está localizada 5.8 metros abajo del nivel del agua. Entonces, por lo tanto, el diagrama de distribución de presiones que tiene solamente efecto en la compuerta es la parte que corresponde al prisma trapecial. Ahora sí, no sé si con esto, compañero que hace rato alzó la mano, está claro el por qué es solamente un trapecio la parte que se va a considerar en este caso. No, de hecho sí, esa parte sí me había quedado clara, pero a la hora de la fórmula, cuando tomábamos en cuenta la figura de la compuerta, la tomábamos como trapecio y no como rectángulo. O sea, tengo entendido que el trapecio es la forma que tiene el diagrama El diagrama.
Ajá, pero la forma de la compuerta pues es rectangular al final de cuentas. Sí. Y fue lo que me sacó de onda la otra vez, porque en los cálculos ocupamos como la superficie de la compuerta, lo que toca el agua de la compuerta, Ajá. la tomamos como un trapecio. Sí. Acuérdate que para calcular el empuje hidrostático con el diagrama de distribución de presiones, ojo aquí, la fuerza F se calcula determinando el volumen del diagrama de distribución de presiones. Con este método se utiliza el volumen del diagrama de distribución de presiones. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el empuje hidrostático? Pues lo que hice fue calcular primero el área del trapecio, que sabemos es igual a base mayor más base menor entre 2 por la altura. Eso es el área del trapecio y por el ancho de la compuerta. El ancho de la compuerta en este caso déjame ver, 3 metros de ancho. ¿Sí? Entonces, lo consideramos el volumen del diagrama de distribución de presiones, que es o que corresponde al volumen de un prisma trapecial. Sí. ¿Sí? Ajá. Ahora, Sí. con el otro método, con el método que vimos de fórmula general F igual a gamma ZG por A, ahí es diferente. Ahí lo que hay que considerar es la profundidad ZG al centro de gravedad de la compuerta y el área sería el área de la compuerta. Son dos cosas diferentes. Ándale, sí, 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 justo con ese método, Ajá. ahí habíamos ocupado como figura el trapecio y no como figura el rectángulo de la compuerta, y ahí fue cuando me revolví bastante. Te hiciste bolas. Sí, 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 sí. es precisamente eso, es que hay que ver qué método estás utilizando o se está utilizando para calcular la fuerza hidrostática. Si utilizas, como en este caso, el método del diagrama de distribución de presiones, para calcular el empuje hidrostático se debe obtener el volumen del prisma del diagrama de distribución de presiones, que es lo que estamos haciendo. Si utilizas el otro método, el de la fórmula general, ahí hay que involucrar a el área en este caso, de la compuerta. Ahorita lo vemos con los dos métodos para ver resultados y vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? Sí, profe, ya. Muchísimas gracias. Ya más o menos va quedando un poco más claro. De todos modos, si Sí, hay duda, me regreso, ¿eh? No hay ningún no, sí, problema. ya quedó claro, ahora sí ya. Ok, Gracias. entonces, continuando con ello. Lo que hice entonces la vez pasada fue determinar el volumen del diagrama de distribución de presiones y vuelvo a repetir, primero se calculó el área del trapecio y luego lo multipliqué por el ancho. Eso solamente lo puedo hacer si la figura, la superficie es rectangular, ¿sí? Por esa razón les estaba comentando que si la figura en la cual vamos a calcular el empuje hidrostático es rectangular, lo más fácil, desde mi punto de vista, es calcular el volumen del diagrama de distribución de presiones para obtener el empuje hidrostático F a partir del diagrama correspondiente. ¿Sí? Bueno, entonces, borro aquí y continúo. Ya les había mencionado hace ratito de que entonces para calcular la fuerza hidrostática F, lo que hice fue determinar primero el área del trapecio, base menor más base mayor entre 2 por la altura y por el ancho de la compuerta, que son 3 metros. De ahí Profe, resulta 52.875 toneladas. ¿Sale? ¿Qué hubiera pasado? tengo una duda. Sí, Cuando sacamos las presiones A y B,
Ajá. Porque en este caso utilizamos gamma igual a 1 y en el paso anterior para sacar la z utilizamos gamma igual a 1000. O sea, porque aquí en presiones 2,1 y cuando sacamos z lo utilizamos como 1000. No. Ahorita voy a hacer el cálculo. ¿Te refieres cuando se maneja la fórmula general? ¿O cuándo? Porque dices O que se sea, utiliza la ZG arriba, igual con... Ah, arriba cuando sacamos, cuando empezamos la solución, y determinamos ya te la entendí. presión del aire Ya, en sí, altura de agua. aquí. Ajá. Ah, ya te entendí. Sí. Por la sencilla razón de que la presión la estoy manejando en kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Hay que ser bien consistentes en las unidades como las estamos manejando. ¿Sí? Aquí estoy manejando la presión en kilos sobre metro cuadrado, entonces tengo que ser consistente también con la gama. Entonces, expresarla en kilos sobre metro cúbico. Esa fue la razón. ¿Sí? Porque de otra forma, entonces, tuve que haber indicado aquí la presión en toneladas sobre metro cuadrado. ¿Y qué hubiera pasado? Si hubiéramos llegado al mismo resultado, Z igual a 2.8 toneladas sobre metro cuadrado entre 1, que es 1 tonelada metro cúbico, y esto es 2.8 metros. Es lo mismo, nada más que hay que ver bien cuáles son las unidades que estoy empleando, en este caso de la presión, para ser consistente con la gama. ¿Sí me explico? Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, esa era la razón. Bien. Entonces se llegó a un resultado de 52.875 toneladas. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera yo calculado la misma fuerza hidrostática, pero con la fórmula general? ¿Sí? Voy a llegar al mismo resultado, ¿sí?, que acabamos de obtener ahorita con el diagrama de distribución de presiones, pero con el otro método. ¿Sí? Entonces, F1, que es el empuje hidrostático de el lado izquierdo producido por el agua, por la fórmula general es gamma ZG por A. Gamma, el agua, 1 tonelada sobre metro cúbico. ¿Cuánto vale ZG? ZG es la profundidad al centro de la figura, en este caso de la compuerta rectangular, que sería medido a partir de la superficie del agua hasta el centro de gravedad de la sección rectangular. ¿Cuánto daría esta profundidad? ZG, aquí lo voy a anotar, ¿sí? Para que lo tengan ustedes ahí considerado. ZG en este caso sería igual a 5.8, estoy hablando de metros, 5.8 metros, ¿sí?, que es lo que hay de la superficie del agua a la articulación. ¿Y cuánto vale de la articulación al centro de gravedad de la sección rectangular, que mide 2.5 metros de altura? Pues 2.5 entre 2. Eso es la profundidad ZG al centro de gravedad de la sección rectangular que corresponde a la compuerta. Si me hacen favor de indicarme cuánto vale esa operación. 7.05. 7.05 metros. Ok. Les debe ir quedando bien claro lo que estoy haciendo, por si alguien a lo mejor dice, no, pues a mí me sigue gustando la fórmula general, no le encuentro complicación. Ah, pues qué padre. Pero ahorita vamos a ver otro ejemplo en donde ya se va a empezar a complicar
y mejor le damos la vuelta. Eso es desde mi punto de vista. Bueno. Profe, es el centro de gravedad, pero de la compuerta, ¿verdad? Así es. Así es. Les vuelvo a repetir, hay que tener bien clarito en el método que estamos utilizando. Ahorita ya olvídense del trapecio y todo eso. Ahorita estamos hablando de la fórmula general. ¿Sale? Ok, entonces si aquí no hay dudas, entonces sustituyo ZG igual a 7.05 metros. Eso nada más es la pura ZG. Entonces ya llevamos la gama ZG. El área, también hay que tener mucho cuidado. En este caso va a ser el área total de la compuerta. ¿Por qué? Porque toda la superficie de la compuerta está en contacto con el agua. Si estuviera parcialmente una parte de la compuerta con líquido y la otra sin líquido, habría que considerar solamente el área de la superficie en contacto con el líquido. Entonces, por esa razón, muchas veces me refiero a que A es el área de la superficie en contacto con el líquido. ¿Cuánto mide el ancho de la compuerta? 3 metros. Esto lo teníamos como dato. ¿Y cuánto mide la altura de la compuerta? Serían 2.5 metros. Ya lo había señalado anteriormente. Por favor, si hacen la operación 1 por 705 y por 3 y por 2.5, esto les debe dar 52.875 toneladas. ¿Es correcto o no? Sí, profe. Claro. Sí. Debe Profe, salir. Claro que debe salir. Yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, entonces para el área de, bueno, en el caso de la fuerza que está actuando en donde se encuentra el aceite, sería, bueno, eso mismo, no, eso mismo, no es cierto. No, sería la O sea, gama del aceite. Ajá, la gama del aceite por ZG. ZG, Pero y ZG, en este caso, cuidado ahí con la ZG. sí, porque ya sería 5.8 más 0.5. No. Bueno, o sea, sería, a ver, 5.8 No. más 0.5. Y el centroide de 2, ¿no? En este caso de la altura, que sería 1. No, mira, la compuerta Ajá. es así, rectangular, vista de frente. ¿Vale? No olvidar que el aceite del lado Ahí nada derecho más estaría es actuando nada en más 2. llega hasta aquí. Ajá. Entonces, la profundidad al centro de gravedad está medido a partir de la superficie del aceite. Entonces, ZG vale esto. ¿Cuánto es eso? Pues 2 entre 2, 1. Entonces, ZG para el líquido del lado derecho vale Cierto, sí. 1 metro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, es ahí donde ya nos empezamos a hacer bolas. Sí, ¿Sí? porque ya no tendría, ya no tendría que ver la altura del agua ni nada de eso, porque Exacto. es el aceite, ¿no? Así es. Y entonces el área sería pues 3 por 2 nada más. Así es. Así No es es. cierto. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque es donde el área en donde actúa El el líquido líquido, ¿no? en contacto con la superficie, así es. Ah, ok. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ok. Sí. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Nos regresamos nada más al caso del agua. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya lo resolví por diagrama de distribución de presiones, que a mí, en lo particular, se me hace más sencillo. ¿Sí? Ahorita quizás a lo mejor el cálculo de la fuerza con la fórmula general también es hasta cierto punto sencillo, pero espérense también ahorita a calcular el punto de aplicación. A ver, Brenda, adelante. En la clase pasada estábamos viendo que podíamos ver si la superficie era plana rectangular para aplicar un método y plana no rectangular para otro. ¿Cómo podemos identificar eso? Porque me quedé con esa duda. Pues ahorita la superficie que estamos analizando, esta compuerta,
Es rectangular. Desde el principio lo comentamos. Bueno, es plana. Compuerta plana, rectangular. Entonces, a eso me refería. Si la superficie en la cual vamos a calcular el empuje hidrostático es rectangular, yo, desde mi punto de vista, es más sencillo resolverlo por diagrama de distribución de presiones. Ahorita van a ver la dificultad porque quizás el empuje hidrostático no sea tan complicado, pero espérenme tantito para cuando calculemos el punto de aplicación con el otro método, ¿sí? Ya empieza a tener un poquito de mayor complejidad. Y en el ejemplo que vamos a resolver, el que viene, ahí se van a dar cuenta que efectivamente ya se empieza a complicar un poco más, en ciertos casos, el cálculo del empuje hidrostático en una superficie que no sea rectangular con el diagrama de distribución de presiones, ¿sí? No sé si por ahí respondí tu pregunta o todavía sigue quedando duda. Ah, sí, ya. ¿Sí? Es que sí me quedé desaclarada. Sí. Ok, bueno, entonces mi recomendación es esta: cuando la superficie sea, sea rectangular, lo más fácil, diagrama de distribución de presión. Si no es rectangular, lo más fácil es la fórmula general, ¿sí? Sin embargo, sí se puede resolver, ¿eh? Por cualquier método se puede resolver el empuje hidrostático, pero, repito, en algunos casos se empiezan a complicar más. Yo soy de la idea de que tiene más ventajas el diagrama de distribución de presiones, utilizarlo en superficies planas rectangulares. ¿Vale? Y esto se los digo también porque luego en el examen a veces se me ocurre cambiar la superficie y pongo una superficie, por ejemplo, circular, plana circular, inclinada, y con eso se meten en problemas. Lo vamos a resolver, no se preocupen, vamos a resolver ese tipo de casos. Pero lo tratan de resolver con diagrama de distribución de presiones y se empiezan a hacer unas bolas, ¿sí? Porque lo más fácil en ese caso, entonces, es emplear la fórmula general. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco. Si hay dudas, no se queden con ellas, porque si no, vamos a ir avanzando cada vez más en otras cosas diferentes y nuevas para ustedes. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien en cuanto a cálculo del empuje hidrostático del lado izquierdo para el caso del líquido que es agua. Había comentado la vez pasada que la profundidad al punto de aplicación del empuje hidrostático, que se denomina centro de presiones y que se designa con la letra ZK1, cuando siempre que se emplee la notación Z, se va a referir a la profundidad medida de manera vertical, ¿sí? Porque luego vamos a estar utilizando superficies inclinadas y ahí vamos a hablar de la variable inclinada, va a ser la variable Y. Entonces hay que estar bien presentes en que las zetas todas son verticales. Las Y's van a ser inclinadas, lo vamos a ver más adelante. Ahorita en este caso pues no hay mayor problema porque la Z, ¿sí? Y además la compuerta es vertical. Entonces no hay mayor problema. Y aquí lo estoy indicando, esto es bien importante también. Vean cómo estoy indicando la ZK, ¿sí? A partir de la superficie libre del agua, en este caso, hasta el punto de aplicación del empuje hidrostático que acabamos de calcular e igual a 52.875 toneladas. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bueno, ¿cómo calculamos esa profundidad? Bien, aquí lo que hice fue lo siguiente. Como voy a medir desde la superficie libre del agua, en este caso, estoy midiendo, ¿sí?, esa ZK1 de la siguiente manera. Yo sé que de la superficie del agua hasta la articulación, es decir, la base menor
del diagrama de distribución de presiones vale 5.8 metros. Y eso es lo que tengo representado aquí abajo. Aquí. ¿Sí? Y luego notarán ustedes que hice una anotación ahí que le puse Z testada. ¿Sí? Z testada corresponde a esta distancia que va de la base menor del trapecio a el centro de gravedad del diagrama de distribución de presiones. Eso es lo que yo estoy denominando Z testada. ¿Sí? Sí está claro esto, porque si no también nos vamos a comenzar a confundir. Esta Z testada es esto de aquí. Es este pedacito que va desde la base menor del trapecio al centro de gravedad del trapecio. Bueno, si eso está claro, entonces calculo le añado a los 5.8 metros el centro de gravedad del trapecio medido a partir de la base menor de dicho trapecio. ¿De dónde saco todos estos números y todas estas fórmulas? ¿De dónde saqué esa fórmula? Ah, pues muy sencillo. Lo saqué de esta tabla. ¿Sí la ven, verdad? La tabla 2.1. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, esta tabla 2.1 es útil para determinar el centro de gravedad de la figura. En este caso me interesa el trapecio. Hay que tener mucho cuidado porque aquí está representado YG. YG, independientemente de si es Y o Z, ¿sí? Puede ser ZG, YG, etcétera. La fórmula es la misma, ¿sí? De eso no se preocupen tanto. Hay que tener bien claro, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos calculando? Independientemente de si le llamo Y o le llamo Z, ¿sí? La Y, así como está indicado aquí, YG, perdón, ¿cómo se calcula ese centro de gravedad a partir de la base menor del trapecio? Pues se calcula como la altura del trapecio entre 3, H entre 3, que es la altura, que va multiplicando a 2 veces la base mayor del trapecio más la base menor del trapecio, entre la suma de la base mayor más la base menor. Esa es la formulita para calcular el centro de gravedad de un trapecio a partir de la base menor de dicho trapecio. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la altura entre 3, 2 veces base mayor más base menor entre la suma de las bases. Bueno, lo vamos a aplicar entonces, o lo voy a aplicar a el ejemplo que estamos resolviendo. Y precisamente, pues eso es lo que tengo aquí representado. En primera instancia, tengo indicada la altura del trapecio entre 3. La altura, ya había comentado anteriormente que toda esta altura de la compuerta mide 2.5 metros. Esto es 2.5 metros. ¿Sí? Entonces, la altura del trapecio va a ser igual a la altura de la compuerta entre 3, 2.5 entre 3, que multiplica a 2 veces la base mayor. La base mayor es 8.3 toneladas sobre metro cuadrado. Acuérdense que todo está referido a el diagrama de distribución de presiones. Así estoy utilizando el método para calcular la posición del empuje hidrostático, del punto de aplicación del empuje hidrostático. Entonces, 2 veces la base mayor más la base menor del trapecio entre la suma de las dos bases, ¿sí? Eso da un resultado de 7.12 metros. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
¿sí? Y eso es medido a partir de la superficie del agua. Si no hay dudas, pasamos a el empuje hidrostático debido a la acción del aceite del lado derecho. Como es una superficie plana rectangular, sigo utilizando el diagrama de distribución de presiones. Independientemente si es agua, aceite o cualquier otro líquido, la presión hidrostática siempre es gamma Z. Pero cuidado, porque la gamma ya no es igual con 1 del aceite. Aquí se está indicando que la densidad relativa es 0.85. Para poder calcular el empuje hidrostático F2, yo tengo que determinar el volumen del diagrama de distribución de presiones. ¿Por qué estoy poniendo aquí que 1.7 toneladas sobre metro cuadrado? Pues porque calculé la presión en el fondo, diagrama igual a gamma, pero de el aceite por la Z de aceite. ¿Sí? Hay que tener cuidado en ello. ¿Cuánto vale la gamma del aceite en toneladas sobre metro cúbico? ¿Cuánto vale? O primero, ¿cuánto vale la gamma del aceite en kilos sobre metro cúbico? Si alguien me puede decir. A partir de esta densidad relativa. O ya no se acuerdan de lo que es la densidad relativa. 850, ¿no? ¿Perdón? Acuérdense que la densidad relativa relaciona la gama de la sustancia entre la gama, el agua. Siempre es así. Si yo tengo que la gama del agua es 1000 kilos sobre metro cúbico o 1 tonelada sobre metro cúbico, entonces en este caso la gama del aceite sería igual a la densidad relativa, que es 0.85 por 1000. Estoy manejando la gama en kilos sobre metro cúbico. Esto sería 850 kilos sobre metro cúbico. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, la gama del aceite es 850 kilos sobre metro cúbico. Bien, ¿cómo determiné esta magnitud de 1.7 toneladas sobre metro cuadrado en la base del triángulo, del diagrama de distribución de presiones? Pues lo que hice fue multiplicar, lo voy a hacer de esta forma, 850 por 2, y díganme cuánto da eso. ¿Sí da lo que acabo de poner? Sí, sí, profe. Kilos sobre metro cuadrado. Y en toneladas sobre metro cuadrado, ¿cuánto sería? Pues 1.7 toneladas sobre metro cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hasta ahí no deben tener dudas en el cálculo de esta presión en la base del diagrama de distribución de presiones. ¿Cómo se calcula la fuerza hidrostática F2? A partir del diagrama de distribución de presiones, calculando el volumen del prisma, en este caso triangular. ¿Sí? ¿Cómo calculo ese volumen del prisma triangular? Pues voy a la solución. F2. Y aquí lo estoy marcando bien clarito para que les quede a ustedes también de igual forma. F2 es igual a la base del diagrama por la altura entre 2 por ser un triángulo. Y para que sea un volumen lo tengo que multiplicar por el ancho. En este caso, el ancho de la compuerta.
metros. Ahí resulta 5.1 toneladas. ¿Cuánto es ahora que ya conocemos la magnitud de la fuerza hidrostática? ¿Cuánto es la profundidad ZK2, a la cual está situado el punto de aplicación de ese empuje hidrostático? Y aquí lo estoy mencionando también, ¿sí? En esta figura. ZK2, aquí lo indiqué en el dibujito, ¿sí? Es la profundidad al punto de aplicación de la fuerza F2. Obviamente, si estoy hablando de profundidad, me estoy refiriendo a partir de la superficie libre, en este caso del aceite. Ustedes saben muy bien que el centro de gravedad de un triángulo está ubicado a 2/3 de la altura de ese triángulo, o bien a 1/3 referido a la base del triángulo. Yo lo estoy refiriendo a la parte que corresponde a la superficie libre del aceite. Por esa razón estoy utilizando el 2/3 de la altura del triángulo, ¿sí? Y da 1.33 metros. ¿Hasta ahí todo está bien? Voy a calcular la fuerza hidrostática F2 y la magnitud, sí, la magnitud de la fuerza F2 por medio de la fórmula general. Por fórmula general. F igual gamma ZG por área. Hace un momento ya lo había comentado con su compañera que había hecho la pregunta de qué pasaba si calculo la fuerza hidrostática con la fórmula general para el caso del aceite. La gamma, cuidado con lo que voy a poner a continuación, ¿sí? No lo vayan a confundir. Voy a utilizar el punto 85, pero el punto 85 no es este de aquí. El punto 85, ¿sí? Es el que corresponde a la gama del aceite en toneladas sobre metro cúbico, ¿sí? Ojo, por favor. Entonces, no confundir la densidad relativa con la gama. Numéricamente es lo mismo, pero desde el punto de vista de estar utilizando para el cálculo de la fuerza hidrostática F, necesariamente tengo que estar haciendo referencia a la gama, no a la densidad relativa. Entonces, esto que quede muy claro, porque es muy común que en los exámenes hacen una revoltura de conceptos y ahí vienen los problemas. Bueno, ¿cuánto vale ZG? ZG ya había indicado que es la profundidad al centro de gravedad de la figura en contacto, en este caso, con el aceite. ¿Y el área cuánto sería? Pues 3 por la altura de la columna de aceite. Si ustedes hacen la operación, sería 6 por 0.85, eso debe dar 5.1 toneladas. ¿Sí resulta eso o es otro valor? Era eso. Claro. ¿Eh? Ok, entonces ya tenemos el cálculo de la fuerza hidrostática F1 y F2. Ya lo calculamos por ambos métodos. No, ahorita no hice el cálculo de la profundidad del punto de aplicación, porque en el siguiente ejemplo lo vamos a ver la solución con los dos métodos, y ahí es cuando van ustedes a notar precisamente la ventaja de emplear uno u otro método. Bueno, ya tengo entonces los
las fuerzas hidrostáticas y los puntos de aplicación. El ejemplo consiste en calcular la reacción en el apoyo B, ¿sí? Bueno, es lógico que la reacción en el apoyo B va a tener este sentido. ¿Por qué? Pues porque al comparar la magnitud del empuje hidrostático del lado izquierdo, F1, con la magnitud del empuje hidrostático del lado derecho, F1 del lado izquierdo es más grande que F2. Para que esta compuerta esté en equilibrio, la reacción en B pues debe ser en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si ya tengo calculadas las fuerzas y los puntos de aplicación? Voy a tomar momentos respecto de la articulación, respecto de A, para poder calcular la reacción en el apoyo B. Esto se convierte en un problema de estática, ya no es un problema de hidrostática, ¿sí? O de hidráulica, ¿sí? Mejor dicho. Entonces, esto ya lo vieron y para ustedes no debe causarles ningún problema en aplicar momentos, ¿sí? Si ya tienen calculadas las fuerzas hidrostáticas y ya conocen los puntos de aplicación. Voy a tomar momento respecto de la articulación, que es esta, la articulación. Entonces, voy a considerar como convención de giro positivo en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Bueno, los brazos de palanca de las fuerzas F1 y F2 van a tener que estar referidos a la articulación, el punto que estoy marcando ahí con una crucecita en color amarillo. Bien, entonces comienzo con la fuerza F1. F1 me va a producir, por su brazo de palanca, me va a producir un momento negativo, ¿sí? De acuerdo a la convención que establecí. El momento es igual a la fuerza por su brazo de palanca, ¿sí? ZK1 fue de 7.12 y está medido así, desde la superficie del agua. Entonces, ¿cuánto vale su brazo de palanca respecto de la articulación? Pues los 7.12 metros que corresponden a ZK1 menos los 5.8 metros que va de aquí a acá. Esos son 5.8 metros. Entonces, si a ZK1 le resto los 5.8 metros, pues me queda el brazo de palanca de F respecto de la articulación A, que es el punto que marqué con una crucecita en color amarillo. Entonces, el brazo de palanca es 1.32 metros respecto de la articulación. La otra fuerza, el empuje hidrostático F2, me va a producir un momento positivo respecto de A, ¿sí? Y que va a ser igual ese momento, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza F2 por su brazo de palanca. ZK2, ya lo había calculado aquí. Y lo había representado también en este esquema aquí. ZK2 vale 1.33, pero estoy tomando un momento respecto de la articulación. Entonces le tengo que sumar los 0.5 que hay de la superficie del aceite a la articulación, ¿sí? Por esa razón, aquí está indicado el 1.33. La suma da 1.83, que es el brazo de palanca de F2 respecto de la articulación. Y finalmente, la reacción en B, que ya les había platicado, lo estoy concentrando aquí,
por su brazo de palanca me va a producir un momento positivo respecto de la articulación. El brazo de palanca es 2.5. Ya les había comentado que el 2.5 es esta altura. Y es positivo de acuerdo a la convención que establecí. Pues no queda más que hacer operaciones y despejar, y el resultado da 24.18 toneladas. ¿Es correcto o no es correcto el resultado? Sí, profesor, es correcto. ¿Hay alguna pregunta de este ejemplo? ¿No? Yo, profe. A ver. Cuando utilizamos la fórmula general para sacar la fuerza 2, ¿por qué utilizamos el área como 3 por 2? Bueno, primero, el ancho de la compuerta es 3 metros. Ajá. ¿Sí? Aquí está indicado, 3 metros de ancho. Bueno, sí, ya vi primero. por la altura. Sí. Y los 2 metros, pues es por la altura de el aceite que está en contacto con la superficie, en este caso es la compuerta. Sí, ya vi. ¿Sí? Perdón. Bueno, Sí, gracias. ¿alguna otra pregunta? ¿No? Dale. La clase pasada les dije que me iba a brincar el ejemplo 2.6 porque era más complicado, ¿sí? Y que convendría ver primero el ejemplo que acabamos de ver y después regresarme a este ejemplo. Bueno, este ejemplo consiste en calcular la fuerza hidrostática resultante y la profundidad al punto de aplicación respecto de A, ¿sí? De dicho empuje hidrostático, considerando dos casos. Inciso A, que toda la superficie ABC es rectangular de 2.5 metros de ancho. Y la del inciso C, que se trata de una superficie compuesta, como la mostrada aquí en la figura 2.22, que sería así. Ya no sería una superficie rectangular totalmente, sino una parte triangular, la superior, y la inferior, una parte rectangular. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que al inicio del curso les dije, vamos a ver ejemplos que tengan alguna utilidad práctica, y veremos muy pocos casos en donde las superficies o los ejemplos que vayamos a ver se salen pues un poco fuera de lo que realmente se ocupa en la práctica profesional. Este tipo de superficies con esta geometría, pues sí es muy raro que se puedan encontrar superficies planas en la práctica con esta geometría, ¿sí? Una parte triangular y una parte rectangular. Pero les dije que estos ejemplos iban a servir para reforzar y para que les quede bien claro cómo se manejan los conceptos de, en este caso, de hidrostática. Esa es la finalidad. Si este ejemplo les queda claro, créanme que cualquier ejemplo, problema que se les ponga, lo van a poder resolver sin mayor dificultad. Entonces, si me preguntan, ay, ¿dónde lo vamos a manejar en la práctica? Pues la respuesta sería, pues no, créanme que no. Entonces la otra sería, bueno, ¿qué caso tiene que veamos estos ejemplos? La respuesta es que se refuercen los conceptos aplicados a empuje hidrostático en superficies planas. Bien, para el caso del inciso A, ahí sí es más factible que se logre presentar este tipo de casos, ¿sí? Porque la superficie, si la vemos de frente,
tendríamos esta geometría. Dice ahí que en el inciso A se calcule el empuje hidrostático considerando que la superficie es rectangular con 2.5 metros de ancho. Entonces, si hago la representación en una vista frontal de la superficie plana, sería rectangular de 2,5 metros de ancho con una altura de 2 más 1,5, 3.5 metros. Esta sería la sección transversal de la superficie que está en contacto, una parte con aceite y una parte con agua. Bien. Entonces, miren, el problema va a estar combinado porque una parte son aceite de densidad relativa 0.8 con 2 metros de profundidad y luego viene 1.5 metros de columna de agua. Con esas combinaciones necesitamos calcular cuál es el empuje hidrostático total debido a la acción tanto del agua como del aceite. Bien. ¿Qué les comenté hace rato en el ejemplo anterior? Si la superficie es plana y rectangular, lo más fácil, ¿sí? Resuélvalo por diagrama de distribución de presión. Pues bueno, nos arrancamos a resolver por diagrama de distribución de presiones. Es más fácil. Y este ejemplo va a ser muy importante porque aquí vamos a ver que efectivamente si nos metemos a calcular el empuje hidrostático para el inciso B, de otra forma, nos vamos a complicar la vida. Bueno, trazo el diagrama de distribución de presiones para el aceite. Bien. Ya sabemos que la presión es igual, la presión hidrostática es igual a ¿qué cosa? Pues a la gama de líquido por la altura, ¿sí? Por la profundidad, según sea el caso. Nuevamente vuelvo a hacer referencia a densidad relativa, ¿sí? Una densidad relativa relaciona el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua, ¿sí? ¿Cuánto valdría la presión en el fondo de ese prisma triangular para una columna de aceite de 2 metros y una densidad relativa de 0.8? Ustedes tendrían que multiplicar la gama del aceite, que sería de 0.8 toneladas sobre metro cúbico, que no es lo mismo que la densidad relativa, que no tiene dimensiones, ni por lo tanto unidades, ¿sí? Entonces, 0.8 toneladas sobre metro cúbico por la altura del aceite, que son 2 metros. La presión, entonces, por lo tanto, en el fondo de este diagrama sería la presión en B. Voy a poner así, presión en B sería igual a 0.8 toneladas sobre metro cúbico por 2. Eso da 1.6 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, en la base del diagrama vale 1.6 toneladas metro cuadrado. Entonces, ¿cómo calcularíamos la fuerza hidrostática por diagrama de distribución de presiones? Calculo el volumen de ese prisma triangular. ¿Cuál sería el volumen? ¿O cómo calculo el volumen? Bueno, primero determino la base del diagrama, que es triangular. Entonces, la base es 1.6. Por la altura del triángulo son 2. Entre 2 por ser un triángulo. Y lo multiplico por 2.5, que es el ancho del prisma, que también sería igual al ancho de la compuerta. Hacemos operaciones y eso resulta 4 toneladas. Revisen si está bien el resultado. Sí, está bien, profe. Ok, bueno, hasta ahí, pues es lo mismo que hemos venido haciendo, ¿sí? ¿Por qué nada más
estoy determinando el diagrama de distribución de presiones hasta ahí, hasta el aceite. Porque acuérdense que la presión depende de dos cosas, del líquido, es decir, de la gama del líquido y de la profundidad. Si alguna de las dos variables cambia, pues también va a cambiar la presión, ¿sí? Entonces, no puedo continuar el diagrama. Si yo hago lo siguiente, estoy cometiendo un error. Si yo hago esto y dibujo mi diagrama de distribución de presiones así, está mal, porque la magnitud de la gama ya no es la misma, la del agua, que la del aceite, ¿sí? La del agua es más grande que la del aceite. Entonces, el diagrama de distribución de presiones tiene que sufrir una modificación. Esta parte sería para el aceite y esta parte con mayor amplitud sería el diagrama de distribución de presiones que originaría el agua, ¿sí? Hay un quiebre, ¿sí? Pues sí, porque la densidad y el peso volumétrico no es el mismo, está aumentando, es mayor la del agua que la del aceite. Entonces la presión debe de aumentar muchísimo más en relación con la del aceite. Bueno, y aquí precisamente es lo que estoy señalando, ¿sí? El diagrama de distribución de presiones, tanto del aceite como de la columna de agua, con los quiebres que les acabo de mencionar. Bien, la profundidad de la fuerza hidrostática producida por el aceite, ¿sí? F1, y su punto de aplicación es lo que estoy denominando Z1. Entonces, ya calculé la fuerza hidrostática F1 y ahorita voy a representar a esa profundidad, pues la hemos llamado ZK. Bueno, yo aquí le puse Z1. No importa cómo le nombre, lo que sí va a importar es que yo tenga bien claro lo que estoy calculando. Z1 es la profundidad al punto de aplicación de la fuerza hidrostática F1. ¿Sí? Si yo sé muy bien que Z1 representa esa profundidad al punto de aplicación, que es la profundidad del centro de presiones, le puedo llamar como quiera, ¿sí? Como yo le puedo poner Z1 o ZK1, ¿sí? Lo que sí no puedo poner es ZG1, eso sí es un error. Okay. Entonces ya les había comentado que la profundidad al punto de aplicación de la fuerza hidrostática con este método se determina obteniendo la profundidad al centro de gravedad del diagrama de distribución de presiones. Como es un prisma triangular, sería 2/3 de la altura y resulta 1.33. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, sino para continuar con el cálculo de la fuerza hidrostática F2, que es la que produce el agua. Si no hay preguntas, continúo. F2, ¿sí? Tengo que calcular cuánto vale la presión en el fondo del diagrama. En este caso, aquí lo estoy haciendo por partes. Aquí lo indiqué, que la presión en el fondo, la presión en C, es igual a la presión que hay en B, ¿sí? Más la presión hidrostática del agua. ¿Cuánto o cómo se calcula la presión hidrostática? Ya sabemos que es gamma Z, ¿sí? En este caso le estoy poniendo gamma 2 porque es otra gamma diferente a la del aceite, en este caso la del agua, por la profundidad Z, que es 1.5. Entonces, la presión en B ya se había calculado de 1.6, más la presión que me produce la columna de agua, gamma por 1.5. 1 tonelada metro cúbico por 1.5, que es la altura de agua. La suma de todo ello da un valor de la presión en C de 3.1 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Calcular el volumen de ese prisma ahora trapecial, que fue lo que hicimos
en el ejemplo pasado. ¿Sí? Calculo el volumen de ese prisma triangular que ya les indiqué cómo obtenerlo y que ustedes ya muy bien saben. ¿Cuál sería la formulita para obtener el área de un trapecio? Primero, y luego lo multiplico por el ancho para obtener el volumen. El área de un trapecio es base menor más base mayor entre 2 por la altura y por el ancho. Todo ello es el volumen del prisma trapecial. Si hago operaciones, resulta 8.81 toneladas. A ver si está bien esa operación. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Sale? Entonces, ya lo checaron, son correctos. Ah, ¿no hay preguntas? No, profe, sí, sí es correcto. Va. Siguiente, voy a calcular la fuerza, más que la fuerza, ya calculé el empuje hidrostático. Siguiente paso es calcular la profundidad a la cual está situada esa fuerza hidrostática F2 y que le estoy denominando Z2. ¿Sí? Esa Z2 la estoy tomando a partir de la superficie libre del aceite. Ojo ahí. ¿Sí? Ojo ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es a los 2 metros de columna de aceite, le voy a sumar la profundidad Z que corresponde al prisma de sección trapecial. Voy a calcular otra vez lo mismito que hice hace un momento para obtener esta distancia Z. ¿Sí? Y que fue lo que hicimos en el ejemplo pasado. O que hice en el ejemplo pasado. Entonces, a los 2 metros de aceite, le voy a sumar el centro de gravedad del trapecio medido a partir de la base menor. Ya aplicamos esta ecuación que voy a volver a indicar, que sería la altura del trapecio, que es 1.5 entre 3, que multiplica a 2 veces la base mayor del trapecio, que vale 3.1 su magnitud. Aquí está indicada la base mayor, más la base menor del trapecio entre la suma de ambas bases. La suma da 2.83 metros. ¿Sí? Si lo checan. Pero eso ya sigue con la altura del aceite, ¿no? Así es. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí. Muy bien. No perderse de vista en lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo referí al nivel del aceite? Porque no perder también de vista qué es lo que nos están preguntando. Se está preguntando que se determine la magnitud de la fuerza hidrostática resultante y la profundidad al punto de aplicación, ojo, respecto de A. Por eso lo estoy tomando, todos los puntos de aplicación lo estoy refiriendo al punto A, porque después voy a hacer o voy a aplicar suma de momentos, ¿sí? Para poder determinar la posición del empuje resultante respecto de A. Bueno, ya tengo calculadas las fuerzas F1 y F2. Déjame ver. ¿Dónde estoy? Era un poquito más arriba, profe. Sí, lo que pasa es que estoy viendo otro caso. Que como lo vamos a resolver también por fórmula general, ok. Bueno, voy a
a situar aquí en este caso. Miren, ya calculamos la fuerza F1 del aceite y F2 del agua. Obviamente magnitudes diferentes y puntos de aplicación también diferentes. El enunciado del problema, ¿sí? Decía que se calcule la magnitud de la fuerza, es decir, del empuje resultante. Yo aquí lo que he hecho es calcular la fuerza del empuje hidrostático debido al aceite y la fuerza hidrostática debido al agua. F1 poner así, F1 más F2. F1 lo calculamos hace un momento y fue de 4 toneladas. Aquí arribita está. Aquí está en esta parte. ¿Sí? F1 fue de 4 toneladas. Entonces, lo voy a poner aquí. 4 toneladas. F2 lo acabamos de calcular y es de 8.81 toneladas. Entonces, la fuerza resultante, ustedes saben muy bien de estática, cuando tienen dos fuerzas, la fuerza resultante es la suma de esas dos fuerzas. 4 más 8.81, eso es 12.81 toneladas. ¿Sí? Esa es la fuerza resultante. Ahora, ¿dónde está ubicada esa fuerza resultante? Lo que voy a hacer es sustituir este sistema de dos fuerzas por sus brazos de palanca. Lo voy a sustituir por una sola fuerza resultante por su brazo de palanca. Entonces, la combinación de F1 más F2 me va a dar como resultado la fuerza resultante. ¿Sí? No quiere decir que hay tres fuerzas, también no perderse en ese sentido. Voy a sustituir esas dos fuerzas por una fuerza resultante con su respectivo brazo de palanca respecto de A, como me lo indica el enunciado. Ok, entonces voy a tomar momentos respecto de A y ojo con lo que voy a hacer a continuación. La fuerza resultante, que ya sabemos es de 12.81 toneladas, por su brazo de palanca ZR, Z resultante, va a ser igual a la suma de momentos P1 por Z1 más F2 por Z2. Eso sigue siendo estática, lo que ustedes ya vieron en sus asignaturas de ciencias básicas. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza resultante? 12.81 por la Z resultante, que es lo que quiero saber dónde está ubicada. ¿Cuánto vale F1? Pues ya lo dije anteriormente, 4 toneladas. ¿Cuánto vale su punto de aplicación respecto de A? 1.33. ¿Sí? Aquí abajito está, abajito de la figura 220. Profundidad respecto de A del empuje hidrostático F1 es Z1 igual a 1.33. ¿Sí? Luego, más la fuerza hidrostática F2, 8.81 por el brazo de palanca respecto de A, 2.83. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, nuevamente, esto que he escrito en este momento, pues ya lo deben saber, o sea, esto es estática, ¿sí? Ya no es problema de hidráulica. Ya convertí el problema de hidráulica en uno de estática, ¿sí? ¿Qué es lo que procede a hacer? Pues despejar y obtener ZR, ¿sí? Si ustedes hacen la operación, ¿cuánto resulta de ZR? Por favor. 2.36. Ay, perdón. 2.36.
Sí, a mí me salió eso. No ¿Sí? sé, Metros. ¿Sí es correcto, compañeros? ¿Los demás? Sí, sí, a mí ¿Compañeras? también me dio. ¿Sale? ¿Sí quedó claro entonces? La pregunta era calcular la fuerza resultante debido al empuje hidrostático que actúa por esos dos, debido a la acción de esos dos líquidos, aceite y agua. ¿Sí estamos bien? Entonces, ¿cuál sería el resultado o los resultados? Pues es fuerza resultante y su punto de aplicación respecto de A. Ya está. Esa es la respuesta. ¿Sí? Sí, profe. La clase siguiente vamos a ver cómo calcular este mismo problema con fórmula general, ¿sí? Y van a ver que ya se va a empezar a complicar pues el planteamiento y la solución porque hay que manejar los conceptos correctamente y luego a veces no se alcanza a entender muy bien ello. Y por eso es que seleccioné este ejemplo, aunque un poquito medio marciano, pero que sí es muy útil para comprender y les quede bien clarito cómo se manejan los conceptos. La clase que viene vamos a resolver este mismo ejemplo, pero con la fórmula general, ¿sí? Y luego veremos cómo combinar la solución cuando veamos cómo determinar el empuje hidrostático ahora con esta figura todavía más fumada, ¿sí? Que es una parte triangular superior y una parte rectangular sujeta a la combinación de estos dos líquidos, aceite y agua, ¿sí? Bueno, como pueden observar aquí en la solución, al final del inciso A, que es del que estamos viendo, ¿sí? Ya se tiene el planteamiento de la suma de momentos con los resultados que les acabo de indicar, ¿sí? La fuerza resultante y el punto de aplicación respecto de A, ¿sí? Es el mismo resultado que ustedes, me parece, me acaban de dar hace un momento. Bueno, entonces, la clase siguiente vemos cómo resolver este mismo caso con la fórmula general.